Hola a todos, bienvenidos a otra entrevista en la revista Horizonte Independiente. En esta ocasión tengo la oportunidad de poderles presentar a dos de los cofundadores de Conversaciones con Filosofías del Mundo. Es además un proyecto sumamente interesante dado que abordan tipos de filosofía no muy vistas, por decirlo, en lo que conocemos en el mundo de la filosofía académica, ¿no? Entonces, pues de esa forma quisiera presentarles al filósofo y cofundador Felipe Cuervo y también al filósofo y cofundador Carlos Barbosa. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Listo, bien. Bien, para comenzar la entrevista, digamos que quisiera preguntarles qué es Conversaciones con Filosofías del Mundo y cómo funciona. Bueno, venga, yo contesto rápido. Eh, la idea de conversaciones es organizar, evidentemente, una serie de conversaciones entre filósofos eh, latinoamericanos y filósofos del resto del mundo. Los latinoamericanos, por supuesto, preferiblemente colombianos, pero no necesariamente, eh, para enfrentarnos a una misma vez a dos problemas que percibimos en la academia contemporánea. Uno tiene que ver con enfrentar problemas o temáticas que a lo mejor son un poquito más amplias, menos técnicas de que lo que se espera en un trabajo filosófico usual, pero que afectan un porcentaje más amplio de la población en su día a día, y eh, a enseñar o presentar tradiciones filosóficas que por lo general no están incluidas en los pensums filosóficos contemporáneos. Bien, perfecto. Realmente creo que eso es una iniciativa muy chévere porque, pues, digamos que, eh, pues, por lo general, lo que yo conozco por ejemplo, la enseñanza de la filosofía casi que es muy limitada a la filosofía conocida, ¿no? Y en ese mismo sentido quisiera preguntarles es, bueno, más o menos cómo funciona conversaciones en sentido de, son un seminario que tiene clases presenciales o que tienen, por ejemplo, transmisiones en vivo, conferencias o, bueno, digamos, cómo son los medios con los que ustedes imparten estas charlas. Tenemos un canal de YouTube, entonces el canal de YouTube es el que nos permite transmitir las entrevistas, los eventos cada mes. Trabajamos igual con una plataforma de streaming y desde la plataforma de streaming enviamos a YouTube y de esa manera, una vez terminado el evento, queda inmediatamente grabada queda la grabación inmediatamente ya en el canal de YouTube. Nos encargamos de que además quede bien ordenado y que la gente entonces así pueda encontrar la información con facilidad. Bien, maravilloso. Y bien, entonces me gustaría preguntarles cómo nace esta motivación por investigar corrientes e ideas filosóficas pues, no tradicionales. Tal vez Felipe pueda responder esta pregunta. Eh, pues supongo que esa pregunta tiene dos maneras de responderse, una más autobiográfica y una menos. Eh, la más autobiográfica supongo que tiene que ver en realidad con, pues en mi caso particular, no sé en el caso de Carlos, eh, empieza por la literatura, ¿no? Empecé a leer literaturas no occidentales que tienen mucha más difusión entre nosotros que la filosofía. Eh, y en la literatura siempre algo de filosofía se cuela, y por ahí empecé a investigar. Mm, la otra posible respuesta eh, tiene que ver justamente con la manera en que están estructurados los pensums, ¿no? Que supongo que llama mucho la atención que los pensums o las carreras se llaman filosofía, sin ninguna especificación, sin ningún nada. Y cuando va uno y mira, parecería ser como si la filosofía se hiciese única y exclusivamente en Estados Unidos y Europa, ¿no? Ocasionalmente se cuela, tal vez por accidente, uno que otro latino. Em, y entonces queda siempre la pregunta, bueno, ¿y el resto del planeta qué? ¿No? Tenemos otro par de continentes que tienen únicamente comentaristas. Eh, intentando responder esa pregunta es que empieza uno a investigar otras corrientes.
Ok, perfecto. Bien, sí, no, es lo que curiosamente también hablábamos un poquito con Carlos en la entrevista sobre budismo, ¿no? Digamos que es que por lo menos aquí, por lo menos en Colombia, hay como mucha esa dirección a que estudiar filosofía en la mayoría de universidades, más o menos sea estudiar filosofía europea o estadounidense, ¿no? O por lo menos es lo que yo digo. Yo muchas veces he repetido un millar de autores y pues digamos que en algún momento uno piensa debería salir una vez con máster en filosofía antigua o política. Eh, pero bien, ahora, teniendo en cuenta que su fundación y el desarrollo que llevan, que es principalmente, pues digamos, acá en Colombia, la pregunta sería más o menos, ¿qué objetivos persiguen a nivel regional desde el proyecto de conversaciones? Pues bueno, la iniciativa, digamos, el objetivo siempre es el mismo, y es precisamente ampliar el panorama. Primero, ampliar el panorama, es dar a conocer otras tradiciones filosóficas. Y lo segundo es vindicar el papel del filósofo colombiano. Podríamos decir, sí, como decía Felipe, el papel del filósofo, de la filósofa latinoamericana en general. Pero sí, como decía Felipe, pues nos interesa mucho destacar figuras de Colombia y figuras de Colombia que estén dispuestas, que tengan la intención de dar ese debate entre tradiciones filosóficas. Entonces yo diría que antes que hablar de objetivos regionales, diría más bien que cuál es la perspectiva, digamos, a mediano plazo. Y es precisamente la de ampliar ese círculo de personas con las cuales dar la discusión. E incluso una de las cosas importantes, me parece, en esa dirección, y que de hecho tiene mucho que ver con el espíritu de conversaciones con filosofías del mundo, es que precisamente porque damos la conversación desde Colombia, la damos ubicada desde aquí, también la damos con el espíritu de que de romper con un esquema que ha pasado, ha sucedido mucho entre los círculos de la filosofía académica que se interesan por ampliar ese espectro de estudios de filosofías de otras tradiciones también. Y es que muchas veces eso empezó como lo que se llamaba filosofía comparada o filosofía comparativa, un término que ya se usa menos. Hoy en día se habla más de filosofía global o filosofía intercultural, por ejemplo, o diría John Ardon Ganeri, filosofía cosmopolita, en fin. Pero el caso es que esto no es, digamos, incidental porque la comparación precisamente casi todo el tiempo se daba entre filosofía de la India y Europa, ¿sí? Filosofía china y Europa, y filosofía indígena y Europa, filosofía africana y Europa. Siempre Europa era el punto de referencia. Y eso pues tiene su importancia, si no, pues hay motivos, pero es importante que también se dé entre otras tradiciones filosóficas, no solo todo el tiempo remitiéndonos a Europa, porque si la idea es ampliar el panorama y romper el molde al que estamos acostumbrados, pues también interesan cosas como diálogos, por un ejemplo. ¿Qué tal? Filosofía india y China. Hay mucho que decir ahí. Filosofía japonesa y China. Pero también, ¿por qué no? Filosofía japonesa y filosofías indígenas de América, entre muchas otras posibilidades. Bien, creo que eso es algo importante, sobre todo que, pues, digamos que en toda conversaciones, por lo menos en el canal de YouTube, uno puede ver que por lo menos tienen contenido en inglés y en español. Me imagino que también como para poder abarcar un poco más y pues poder transmitir mejor esta idea, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles que si además de la expresión del contenido en español y en inglés, sería importante desde su proyecto de pronto traducir a más idiomas las conversaciones con filosofías del mundo. Mm, creo que traducir a más idiomas por el momento no nos interesa, ¿no? En realidad traducimos de inglés a español. De español a inglés no traducimos, el contenido es primordialmente en español y nos gustaría eventualmente, tendríamos que ampliar un poco nuestros recursos, poder traducir de otros idiomas a español. Em, sí, pero no, en este momento nuestro interés no es apuntarle a sacar en una cantidad de idiomas, ¿no? Estamos creando un contenido por ahora que está más pensado para un público hispanohablante. Y yo añadiría que sí eso es toda el mismo Tao Te Ching señala en algún momento toda gran expedición comienza
con un paso. Y creo que es más importante consolidar una apuesta, como lo decía Felipe, dirigida a público hispanohablante que ya es bastante grande y diverso. Y eso bien consolidado y teniendo más gente en el futuro, pues no sé si de pronto esta cosa en el futuro haya otra gente que tenga otras ideas, es otra historia. Pero por el momento, antes que correr, siempre es mejor tener una base sólida. Y yo creo que esa es eso, nuestra conciencia de localía y una conciencia de localía con mirada al mundo, me parece que concuerda con eso. Hablamos desde Colombia y hacemos un contenido orientado al público hispanohablante. Bien, perfecto. Ya pues teniendo en cuenta como esa pregunta, pues me gustaría preguntarles que pues digamos que es claro que más o menos las conversaciones generalmente están a cargo de docentes o investigadores del área de filosofía, ¿no? Y pues en ese caso, pues, preguntarles si esto es un carácter exclusivo o cabe la participación de personas en otras áreas. Claro que hemos tenido, sí, mucha gente muchos invitados, hemos tenido invitadas que ejercen la filosofía, eh, pero no quiere decir que no puedan darse discusiones con profesionales de otras áreas. En todo caso, pues el hilo es filosófico, sí. De hecho, ha sucedido, hemos tenido charlas inclinadas hacia la estética, por ejemplo, hubo una sobre estética y, y sí, entonces creo que es incluso parte del espíritu de abrir panorama. Como decía Felipe también al comienzo, es literatura y filosofía, por ejemplo, tienen una frontera muy fluida. Entonces uno puede pensar que hay que distinguirlas, muy bien, sí, pero tratar de trazar la frontera de una manera sumamente marcada, creo que en un caso como en las humanidades puede resultar pasando que al tratar de marcar estrictamente las fronteras, así súper definidamente las fronteras entre una disciplina y otra en las humanidades, puede ser terminando, puede resultar en cortar el perro, cortar el perro en varias partes. El perro se va a morir, ¿sí? Entonces, sí, no, hay espacio de circulación que es importante, sino con personas de la literatura, personas, o sea, gente de la literatura, de las artes. En todo caso, siempre manteniendo ese, incluso, no sé, eventualmente podría ser de las ciencias en general. Lo importante es en todo caso que se mantenga el espíritu de que es una discusión filosófica, en el marco que decimos, ¿no? De discusión filosófica, en ese marco de ampliar panorama para poner varias tradiciones filosóficas del mundo en juego. Bien, realmente yo ahí comentaría algo pues curioso y es, veo que toda la idea bajo la cual se ha constituido, por ejemplo, conversaciones también es algo que pues ustedes ya llevan también como profesando o expresando desde allá hace un buen tiempo, ¿no? Yo me acuerdo hace como un año, 2 años, yo vi justamente una clase con Felipe, me acuerdo que la denominó filosofía de procesos, y me acuerdo que el primer contacto con otras, por ejemplo, con otras corrientes filosóficas que pues nunca había tenido, digamos que era como la primera vez que uno se indagaba como por esos caminos, me resultó perfectamente pues útil, ¿no? Por ejemplo, ahorita justamente uno de los filósofos que, por ejemplo, a mí más me gusta es William James y no justamente por su teoría pragmatista, sino por su teoría epistemológica. Lo mismo cuando nos empezó a dictar a Nishitani, me acuerdo perfectamente que al inicio casi nadie entendía ese texto, me acuerdo que yo me hablaba con varios y en serio estaba como un poquito complicado. Eh, pero ya después como que fuimos entendiendo y vimos pues una gran corriente filosófica que uno podía aprender de ahí. Y ahora relacionándolo con la literatura, pues a mí me gustaría traer como esta pequeña experiencia que pues pasó hace un tiempo también con Carlos, esta fue con Carlos y pues estábamos ahí hablando un poquito como que yo estaba un poco como más tirando últimamente como hacia la literatura que hacia la filosofía. Y entonces pues me estaba recomendando algunos textos de lectura, pues digamos un poquito pues más literaria, ¿no? Con un poco con carácter pues filosófico. Y digamos que me ha presentado algunos textos que pues yo he quedado maravillado. Digamos que de las traducciones de pronto a veces sí, no sé si confiarme mucho en las traducciones, pero por lo menos el contenido me parece pues sumamente importante. Por ejemplo, este texto de Pensamientos desde mi cabaña ha sido un texto, así sea corto, pero maravilloso, ¿no? Y pues digamos que, como les digo, viendo como que a partir ya desde hace mucho tiempo ya van constituyendo como estos pensamientos, preguntarles acerca de algo pues un poco más curioso y cotidiano, y es
al momento de crear este proyecto, ¿cuáles han sido los desafíos que han tenido al crearlo? Como esos desafíos, o pues digámoslo así, sorpresas, pues que sí que hayan tenido en todo este proceso. Si quieren, pues comenzamos por Felipe y seguimos con Carlos. Em, Creo que los grandes desafíos, por lo menos desde mi punto de vista, han sido dos. Eh, el primero tiene que ver con sacar el tiempo, ¿no? Porque uno no creería, pues para uno ve, el resultado es una conversación en YouTube que dura 2 horas al mes, y uno creería que eso exige muy poco tiempo, pero la cantidad de tiempo que exige prepararla, seleccionar el tema, preparar el afiche, determinar el título, etcétera, 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 bueno, pues ha resultado difícil de encontrar. Entonces, sí, ese es un reto. Em, y el otro gran reto es, por supuesto, encontrar gente, ¿no? Gente que esté dispuesta a compartir su tiempo. Muy desafortunadamente, como están las cosas ahora, eh, si no es algo que uno pueda poner en la hoja de vida académica, en el CVLAC o alguna cosa por el estilo, los académicos poco tiempo tienen para ello, ¿no? Están muy presionados en ese sentido. Y entonces encontrar personas que estén dispuestas a sacar parte de su tiempo a preparar una exposición acerca de un tema eh, con fines más divulgativos y amables que académicamente meritorios, no ha sido tan fácil. Sí, no, eso básicamente. Con respecto al asunto de la gente, lo curioso no es como que, mm, como para añadir algo más, no es como que no haya gente, o sea, hay mucha gente que puede, sí que tiene la formación, y más de lo que uno se imagina a veces. Pero bueno, siempre hay las cuestiones de a veces la gente puede no tener el tiempo, a veces uno simplemente no sabe quiénes son, ¿sí? Y sí, hay que ir mirándolo poco a poco. Puede uno igual saber muchísima gente como que pudiera tratar un cierto tema, pero también otra cosa es, bueno, ¿y cómo sabemos quién nos va a responder? Y no siempre es fácil, porque uno puede creer, no, entre más importante y prestigioso parezca ser un académico, más difícil que nos responda. Y a veces no. A veces la persona que uno se imagina más lejos puede ser la que diga sí y está dispuesta y es entusiasta y tal. Y cuando, no sé, alguien que está más cerca, más a la mano, de repente salen mil problemas o las personas pueden también tener dificultades puntuales, por ejemplo, y entonces, claro, eso incluso me hace pensar que es uno de los motivos por los que a mí me gusta la idea de que sea un formato mensual y no más frecuente, porque tampoco es tan fácil, ¿no? Uno creería así, un mes, 2 horas, eso está hecho, ¿no? Hay mucho que hacer, mucho de diplomacia que hacer y de saber con quién y cómo hace uno para saber quién está dispuesto. Toca preguntarles, toca echarse al agua. Lo bueno es si paso a paso uno va descubriendo precisamente esas conexiones, quién está, quien va entrando eventualmente le da uno pistas o uno empieza a conocer otros nombres y eso también es bueno, justamente. Y es bueno que vaya sucediendo poco a poco. Bien, pues yo ahí con lo que dicen me recuerdan muchas cosas, porque por ejemplo con lo que decía Felipe puntualmente de que pues ahora conseguir personas que pues digamos que pueden estar enfocados en más como en el mundo académico, ¿no? Como en buscar, por ejemplo, llenar, por ejemplo, la CVLAC, cosas por el estilo. A mí me ha pasado, por lo menos en la revista, algún caso pues precisamente parecido, ¿no? Digamos que hacer ahorita una revista, más que todo, la nuestra es de humanidades, pero pues con mucho énfasis en filosofía, termina siendo un poco más traumático de lo que uno piensa, dado que es muy poco el filósofo que yo conozca que no esté buscando rellenar CVLAC, ¿no? Y me acuerdo cuando nosotros comenzábamos, era textualmente así, y entonces las columnas que nosotros publicamos podemos ponerlas en la CVLAC, y entonces la participación que yo haga puedo ponerlas en la CVLAC, y yo era como, pues nosotros duramos constituyéndonos legalmente como 5 meses más o menos, y después de eso a sacar el ISSN que nos permitiera después registrarnos en COSISA, bueno, eso fue un bollo loco. Y es muy curioso porque en filosofía pasa, por lo menos en algunos campos, más que todo la filosofía más académica,
está muy enfocada es en esa producción en revistas indexadas, ¿no? Digamos que por lo general prefieren publicar en una revista indexada que una revista de divulgación, teniendo en cuenta que, pues digamos que en una revista indexada, y esto sonará un poco fuerte, pero es rara vez uno lee ese tipo de revistas indexadas, ¿no? Más que todo son un poco a veces tediosas, tal vez. Por ejemplo, en el caso personal mío, rara vez yo toco una revista indexada, pues científica, no porque sea indexada, sino porque el contenido ya de por sí es un poquito como, no sé si decirlo así, pero a veces es un poco traumático, ¿no? Entonces, pues claro, uno queda ahí como en esa ambigüedad. Y por ejemplo, ahí que decía Felipe, pues me recordaba mucho eso, esa lucha constante que nosotros tenemos para decirle a la gente es, la filosofía se expresa de muchas formas, y no solo es académica. La filosofía uno la puede expresar desde un cuento hasta un poema, ¿no? O pues esa es la apuesta que nosotros tenemos y esa es la dificultad que creo que al parecer compartimos ambos en ese sentido, ¿no? Bien, pero entonces acá me trae una pregunta el vicedirector que pues desafortunadamente pues no pudo estar, pero digamos que esa pregunta quisiera pues sí mencionarlo a él, dado que es una pregunta muy de él y que sería creo que un insulto que no preguntara esta pregunta para él. Y es, entrando en lo que parece ser un momento de transición a la pospandemia y teniendo en cuenta que la metodología ha sido prácticamente virtual, se han considerado nuevas formas de producir las conversaciones, por ejemplo, mediante coloquios u otros eventos presenciales, o extenderlo a redes que generen formas de contenido, como otro tipo, como Twitter, TikTok, Instagram o bueno, lo que sea. No sé quién quiera de los dos responder. No, la respuesta es no. No hemos pensado en hacer nada distinto. Primero por el tiempo, esas otras redes, yo hasta donde entiendo, tener algo de impacto en alguna de esas otras redes hay que estar publicando constantemente, y no tenemos el tiempo para hacerlo y quisiéramos ser completamente honestos, creo que tampoco tenemos el contenido. Yo por lo menos no tengo algo que decir ni todos los días ni todas las semanas, tampoco creo que todos los meses. Y por otro lado, creo que este formato virtual nos ha permitido contactarnos con el resto del mundo y en alguna medida traer el resto del mundo a Colombia. Y si intentamos volver esto eventos presenciales, perderíamos un poquito esa apertura del panorama de la que hablaba Carlos. Entonces, no, yo creo que pandemia o no pandemia, el formato seguirá igual. Sobre eso, como para añadir un poco, es que precisamente como que sería un problema, me parece que en general en el mundo académico al menos, nosotros volvamos a la situación, bueno, lleguemos a una situación de ya, digamos que pase la crisis de la COVID-19 y todo eso, y volvamos a hacer las cosas, todas las cosas exactamente como las hacíamos antes. Y eso ya es como, bueno, y una de las cosas interesantes que vivimos en estas épocas de confinamiento y restricciones es que ciertas cosas que suponíamos que no podíamos hacer, resulta que sí se podían. Y en medio de todo, la crisis nos puyó un poquito, nos tocó a la puerta para indicarnos, oigan, se puede. Entonces nosotros vamos a este ejemplo de conversaciones con filosofías del mundo. Eso se podía hacer antes. El caso es que se podía. Simplemente uno, no sé, uno no lo piensa, uno está muy pensando en consigamos un salón y de ahí el resto, ¿no? Pero se podía. Entonces la cuestión es, ¿se podía antes? ¿Por qué no se puede después? No quiere decir que eso reemplace, claro, a los otros escenarios. Yo soy de los que también extrañan las aulas y los auditorios en mucho, pero no es todo. Y esta es una de esas experiencias que le señala a uno, miren, estas son ocasiones que le permiten hacer a uno cosas que de otra manera sería muy difícil o imposible hacer. Uno llama a un académico, uno llama a una persona que trabaja en otro país, en otro uso horario. Hemos a veces hablado con gente que está a 14 horas de diferencia horaria de aquí, en Japón, por ejemplo. Y se puede, a pesar de todo. Termina lográndose. Entonces es una gran fuente de oportunidad y me parece que hay que seguir viendo esa oportunidad. En el futuro eso se va a quedar, yo creo.
Bien, perfecto. Y pues condicionada a esa pues, pregunta anterior que hice, pues digamos que el vicedirector también ha enviado otra pregunta, que es, considerando que todavía gobierna un aire de incertidumbre en nuestra cotidianidad, ¿qué autores, ideas o productos de las filosofías del mundo no tradicionales con las que se han encontrado recomendarían para la sociedad como la nuestra, que enfrenta diversas problemáticas y que me parece en ocasiones caer en el desespero y el pesimismo? A uno se le podrían ocurrir muchas cosas, ¿no? Creo que si me vuelven a hacer esta pregunta una semana después, podría contestar otra cosa, porque hay mucho que podría uno mencionar, pero para no saturar, a mí me parece que los clásicos taoístas podrían ser muy interesantes en ese respecto, en, en como dar pautas o pistas o inspirar al menos cómo podemos, digamos, no necesariamente que sean la clave para solucionar una crisis puntual, pero sí para ver las cosas de una manera diferente, para ver en la situación de crisis cuáles son las condiciones, cómo enfrentar una situación de crisis y cómo a partir de ello no tratar de buscar la respuesta en un remedio mágico o algo así, sino enfrentarse directamente a la situación de crisis y allí mismo, en el escenario crítico, buscar una respuesta, buscar una salida, en concordancia con las cosas como se dan y no como querríamos que fueran. Porque muchas veces el problema es ese, es como vemos una situación problemática y decimos, no debe ser así, no, cómo se tiene que ser de otra forma. Y lo que podemos terminar haciendo es darnos golpes contra una pared que no podemos romper. Si de repente examinamos y entendemos la naturaleza de la pared que tenemos enfrente y que no nos deja pasar, eventualmente encontramos por dónde está la fisura, por dónde está el quiebre, o un camino diferente, o incluso la pared se puede volver una plataforma para encontrar una vía de salida. Y yo creo que en eso los taoístas clásicos son muy, las obras taoístas clásicas, lo que se conoce, ¿no? El Tao Te Ching, o sea, Tao Te Ching también conocido con ese nombre, o el Zhuangzi, son textos que tienen mucho que decir a ese respecto. No, muchas veces el problema, fuera de la situación crítica misma, muchas veces parte del problema también es cómo la afrontamos, como si tuviéramos que combatirla, y el asunto puede resultar más bien resulta que el asunto no es tanto combatir la situación que necesitamos resolver, sino entender la manera como fluye, cuál es su flujo, cómo se da, y ella misma termina dándonos la salida. Muy bien. Em, Creo que yo a eso añadiría, por lo menos el primero que se me ocurre, es Watsuji Tetsuro, filósofo japonés del siglo XX. Em, Muy puntualmente porque, ahorita que estaba diciendo Carlos, eso de que uno extraña el salón y demás, eh, a mí me parece que parte por lo menos de la dificultad que hemos enfrentado todos en esta pandemia, em, es que nos ha obligado a replantear la manera en que nos relacionamos, ¿no? Que nos relacionamos con los otros en términos espaciotemporales, ¿no? Tanto espaciales como en esta casi metáfora que es el salón virtual, ¿no? A través de unas entidades extrañísimas, ¿no? Los objetos virtuales que uno no sabe por cuenta de qué puede uno llamarlos objetos. El término objeto no tiene un carácter metafórico aquí también, por supuesto, ¿no? Con mucho énfasis en el correo, los chats o como se llamen, que los mensajes no son instantáneos, no son automáticos. Mm, y nos ha costado mucho, creería yo, porque estamos muy acostumbrados a que la noción del aquí y el ahora, que implica el contacto con los demás, viene impuesta por un cierto modelo de lo que es el espacio y el tiempo. Y justamente lo que hace Watsuji Tetsuro es decir, no, 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 un segundito. Los seres humanos no estamos subordinados a una espaciotemporalidad física, ¿no? La espaciotemporalidad física es el resultado de una determinada manera de relacionarse los seres humanos, ¿no? Y las nociones de espacio y de tiempo se pueden reabordar, redefinir, eh,
recomprender a partir de nuevas maneras de relacionarse. Dado el momento en que escribía él, por supuesto, pues, el Internet no le tocó, pero tiene unas discusiones muy, muy, muy bonitas, suena curioso, pero muy filosóficamente interesantes, acerca de lo que es hablar por teléfono, ¿no? Que cada uno pueda decir aquí y el aquí sea por completo distinto. Entonces sí, tal vez esa sería mi recomendación. Bien, listo. Creo que realmente ahí tenemos un montón para poder ir abordando, pero pues digamos que yo tendría es una última pregunta. Y es, ¿qué es lo más gratificante que han tenido en este proyecto? Y también, pues, ¿qué mensaje quisieran darle a la audiencia de la revista Horizonte Independiente? Lo más gratificante, yo creo que, bueno, probablemente tendría, no sé si me pueda decidir entre dos cosas. Una es eso, que a veces la persona que uno suponía que iba a ser difícil contactar responde. Y responde y dice, sí, tiene iniciativa y eso. Es bonito. No siempre pasa igual, claro, pero eventualmente como que uno empieza a ver, sí, es posible, no porque tal persona tenga una posición muy importante en no sé qué universidad o sea una eminencia, entonces quiere decir que sea inaccesible. A veces es más cosa del prejuicio que uno pone que de la persona real. Eso es gratificante. Y lo otro gratificante es cómo va creciendo el interés. Despacio, sí. Yo sé que en esta época de internet y de redes sociales, como que a veces se espera es los resultados rápidos, ¿no? Y mantener números altos y eso es una cosa que yo desde el principio pensé que yo no quería, como meterme tampoco en esa vaca loca de, tuvimos 100, el último video lo vieron 100 personas, ¿qué vamos a hacer? Una cosa así. A lo mejor es más importante mantener la constancia y consolidar un público relativamente firme. Yo creo que eso, estamos dando pasos que nos permiten hacer eso. Hay que trabajar en eso, claro, pero en esa dirección, un mensaje que podríamos dar en general a la audiencia es que bueno, primero que nos vean, desde luego, que hay mucho que, pues fuera de que nos ayudan, en serio que hay material muy interesante que abordar, con que inspirarse. De pronto ideas pueden salir de ahí, ideas de investigación, ¿por qué no? Y lo segundo es que hay una cosa que me gusta mencionar mucho, y esto lo dijo James Heisig, que es una de las grandes autoridades en filosofía japonesa, en investigación en filosofía japonesa hoy. Eh, lo decía en la presentación de un volumen que en español se tituló La filosofía japonesa en sus textos, que es como una guía de fuentes de la filosofía japonesa desde sus inicios, al menos lo que sabemos, ¿no? Desde el siglo IX. Eso se presentó en Barcelona en 2016. En ese momento él decía, las nuevas generaciones se diferencian de las anteriores, incluso de muchas que más bien vivieron en el siglo XX. Más bien las nuevas se diferencian en que, así sea de manera inconsciente, se perciben como herederas del patrimonio de la humanidad en general, no de esta u otra civilización. Puede que en detalle alguien pueda alegar, no, eso hay que matizarlo, quizá habrá que matizarlo, pero sí es un fenómeno que yo creo que se puede percibir más hoy en día que antes. Se puede percibir en que, miren lo curioso, incluso en universidades tan conservadoras en filosofía, como pasa en Estados Unidos, resulta que para el tercer año de carrera la gente ya piensa que la filosofía fue solo occidental, pero no llegaron pensando así, en primer año no pensaban de esa manera. Cuando uno habla con la gente en sus cursos y parecieran dar por entendido ya que la filosofía no nació solo en Grecia. Y quizá eso pareciera confirmar esta intuición de que sí, efectivamente, las nuevas generaciones, así no se apercaten del todo de ello, no se consideran simplemente herederas de una cierta civilización, sino del patrimonio de la humanidad en general. Eso, yo, es un retoño que igual es frágil, que hay que cuidar. Así que mi mensaje a la audiencia va en esa dirección.
Si ustedes se interesan en esto y se interesan en ver otras tradiciones filosóficas, ¿por qué no? Si tienen el temor de explorar algo que es nuevo, pues, por qué no seguir? Es, a veces como que como que la dificultad está en eso, en decir uno, yo no me atrevo porque es que no conozco a alguien que me oriente, o eso es muy difícil, yo mejor no. Y resulta que sí, hay una dificultad, pero los frutos son mucho mayores. Entre otras, me parece que una de las cosas que ampliar este panorama, romper las paredes pues, del canon filosófico habitual y ampliar más allá, entre muchos de los beneficios que trae, uno de esos es desembarazarnos de esta idea de que la filosofía ya está terminada y de que no le importa a nadie. Cuando uno amplía las fronteras, incluso ilumina más claramente el carácter y la riqueza de la filosofía usualmente llamada occidental. Incluso resulta teniendo más valor, porque se da uno cuenta de que esta idea de que no le sirve a nadie la filosofía y de que ya está terminada, proviene precisamente de haber cerrado demasiado el cerco. Una vez uno lo abre, las posibilidades se manifiestan muy grandes, muy diversas. Y nuestras posibilidades incluso de pensar con el mundo y no simplemente a distancia del mundo y de la sociedad también se amplían. Muy bien, creo que lo que yo tengo para decir se parece mucho a lo que acaba de decir Carlos. Eh, lo más gratificante sin duda ha sido las relaciones que hemos logrado establecer, ¿no? Y que muchas de las conexiones que hemos hecho buscando personas para participar en conversaciones mm, se han traducido en relaciones que no se limitaron a una conversación, sino a conversaciones productivas a lo largo del tiempo. Em, y el mensaje supongo que tiene que ver más con eso, con lo último que dijo Carlos. Y es que es muy frecuente oír que la gente se queje de que la filosofía académica se ha hecho muy ajena a la vida, que la filosofía académica es eurocéntrica o muy centrada en lo que se hace en las universidades en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mm, sí, la gente se queja de eso con mucha frecuencia, eh, pero es poco lo que hacen al respecto, ¿no? Y creo que vale la pena recordarle a todo el mundo que las cosas no cambian, uno las cambia, ¿no? Y que si queremos ampliar la filosofía, lo primero que tenemos que hacer no es esperar a que alguien la amplíe por nosotros, a que alguien abra un postdoctorado en o una revista especializada en, sino que tenemos que abrirla nosotros. Tenemos que empezar nosotros por decir, si voy a dictar un curso de epistemología, voy a incluir un pensador que no sea parte del canon occidental, ¿no? Si voy a hablar, tal vez no hablar de filosofía, sino aclarar. Aquí vamos a hablar de filosofía occidental, sepan por lo menos que existe otra tradición y traer a estos otros pensadores a la discusión, no como objetos de museo, ¿no? No como unas piezas que uno, eso era lo que Carlos llamaba hace un par de preguntas en filosofía comparativa. Vean ese bicho raro de allá y estudiémoslo en tanto bicho raro, sino que reconozcamos que estos son personas que a nosotros nos pueden hablar, ¿no? Que hoy en día pueden resultarnos tan productivas como cualquier pensador occidental, ¿no? Y tomémonos nosotros en serio el trabajo de, de producir filosofía con ellos. Bien, pues realmente ahí quedan muchas cosas que pensar y realmente lo que dicen es muy cierto en el sentido de hacer las cosas. A mí me trae mucho también eso, un recuerdo del comité curricular hace tiempo en el programa de filosofía, cuando yo llegué a decir con el que ahorita es el gerente general, Brian Solarte, oiga, queremos hacer una revista. Textualmente eso fue lo único que fuimos a presentar. Yo creo que esperaban que las lleváramos diapositivas y todo, no fue como vamos a hacer queremos hacer una revista pues de ahí a secas. Y lo primero que nos decían algunos de los de ese comité eran, muchos han intentado, muchos otros estudiantes han intentado hacer una revista y pues no les ha ido muy bien.
¿no? Y digamos que hay una parte importante y es uno hacer las cosas. Yo digo, hacer una revista, si me preguntan hacer otra revista de humanidades, posiblemente yo no lo haría. Ya con esto ya tengo para llorar toda la vida. Es maravillosa, pero es un trabajo sumamente denso. Pero digamos que también hay muchas cosas que yo hablaba también hace poquito con un contador, el contador de la revista, y era, por más ideas, por más motivación que uno tenga a veces por sacar diferentes tipos de cosas, por lo menos acá en Colombia, muchas veces se frustran también por las mecánicas del sistema acá en Colombia, ¿no? O sea, si uno hace, o por lo menos la mayoría de personas cuando hace algo trata de hacerlo, por decirlo, bajo cuerda, en sentido de que no lo hace constituyendo una empresa, yo no sé qué vainas, pero bla, 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 en caso de ser independiente o afiliarlo a una universidad, yo qué vas a ver. Y no lo hacen así es porque cuando uno se enfrenta a esos problemas, uno se da cuenta de que cada vez que uno da un paso le llegan 40 trabas más. Entonces uno soluciona esas 40 trabas y le ponen otras 80. Yo y lo digo así, desde que salió la revista, yo no he tenido un día de descanso, por ejemplo, en el ámbito legal. Termino de solucionar una cosa, me caen 4 más, entonces me vuelvo más loco con eso. Termino de esas y llegan más y más y más, y eso a veces, si no es porque yo veo a la revista crecer, yo estaría perfectamente desmotivado solamente con la parte legal, ¿no? Pero entonces esa cuestión de hacer es lo importante, que por más, yo lo diría ahí, que hay que hacerlo y pues digamos que si las cosas se hacen van a venir siempre con un montón de trabas, pero la idea es, o por lo menos yo pienso así, es ir solucionando una traba a la vez y ahí por lo menos se va pasando el tiempo y uno no se da cuenta en qué momento soluciona un montón de cosas. Bien, entonces pues para ya terminar, preguntarles cómo aparecen en su canal de YouTube, o sea, pues en este caso en Facebook o bueno, alguna otra red donde puedan encontrarlos. De igual modo los vamos a dejar acá en la descripción, los enlaces para que puedan ir a ver las conversaciones, pero pues preguntarles cómo aparecen en YouTube o en Facebook. En YouTube estamos como, de hecho nos pueden encontrar como Conversaciones con Filosofías del Mundo, tal cual, y tenemos un nombre de canal, entonces lo podemos compartir con ustedes, es youtube.com/c/Conversaciones con Filosofías del Mundo. Entonces ustedes pueden compartir el enlace, por supuesto. Y en Facebook también nos encuentran como Conversaciones con Filosofías del Mundo. Perfecto, listo. Pues quiero agradecerles a los dos, a Carlos y a Felipe, por tomarse el tiempo de venir acá y pues poder hablar sobre estos temas. Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias a los dos. Y bueno, pues, no sé si quieran despedirse antes de finalizar. No, sí, pues muchas gracias por el interés, muchas gracias por la oportunidad, a los que nos estén viendo. Espero que saquen el tiempo de ver tanto un parte de las conversaciones viejas como estar presentes de las que iremos teniendo. Sí, no. Reitero precisamente la invitación a eso, a que nos vean y que incluso si alguien pueda tener una idea como de algo para Conversaciones con Filosofías del Mundo, bueno, eventualmente podemos ver. Porque precisamente, claro, la idea es eso, ampliemos el panorama y que más gente se entusiasme y se interese. Y por supuesto, muchísimas gracias a la revista por esta invitación, que estamos aquí también para ayudar en lo que podamos. Bien, listo. Entonces, pues muchas gracias. Y bueno, a los que nos están viendo, pues esperamos les haya gustado la entrevista y ya nos veremos el próximo mes con la nueva. Bueno, hasta luego y muchas gracias a todos.